Muy buenas tardes a todos. Los saluda el profesor Inclán, esperando que se encuentren bien, que su primer parcial haya sido exitoso y habiendo superado el primer periodo de evaluación, vamos a continuar con nuestra materia de Administración Internacional. Y nos habíamos quedado en el aspecto de que como cuando un país, una fábrica, una empresa ya determina el tipo de mercancía que va a exportar, a su vez debe determinar la ruta, la vía en cómo va a hacer llegar la mercancía al país o zona extranjera en cuestión. Dos datos muy importantes. El primero es que, como acabamos de analizar, esta distribución de mercancía efectivamente puede ser a nivel internacional, y el segundo es que puede darse dentro de lo que es la nación. Es decir, si México fabrica aguacate, el aguacate lo puede hacer llegar al extranjero, o por ejemplificar, si el aguacate se cultiva en Sonora, a lo mejor de Sonora lo puede hacer llegar a Quintana Roo. Como les comento, esto es tanto a nivel nacional como internacional. Y otra realidad mundial es que digamos, jueguito de exportación-importación no está obligado a que sean las mismas mercancías. ¿A qué me refiero? Volvemos con México y el aguacate. Si México exporta aguacate a Estados Unidos, China, Alemania, etcétera, etcétera, los países en cuestión no están obligados a importar aguacate a México. Es decir, que a lo mejor Alemania importa a México, digamos, vajillas, Estados Unidos a lo mejor importa electrodomésticos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y habíamos visto lo que es el transporte aéreo y marítimo, donde quedamos que un factor crítico es justamente la determinación del espacio aéreo y marítimo de los países, puesto que de esta manera se va a poder determinar por dónde pueden llegar justamente los aviones o los buques de los países que están comercializando. Recordemos una pequeña anécdota de historia. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que México entró a participar a la Segunda Guerra Mundial? Porque se le hundieron, ¿qué? Dos buques petroleros, dos buques que llevaban reservas, viáticos o como quieran verlo, a Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, nuevamente tengamos presente que lo que es la distribución de los continentes, pues sí se puede decir que de alguna manera nos limita al establecimiento de las rutas para comercialización. En cuanto a lo que es transporte aéreo y marítimo, considero que ya no hay ninguna duda. Así que vamos a pasar a lo que es el transporte terrestre. A diferencia del transporte aéreo y marítimo, el terrestre sí está un poquito más limitado, puesto que seguimos en México y quedamos que si México, sea lo que sea, pretende exportar a, ¿qué les gusta?, a Nigeria, estamos de acuerdo que es imposible hacer llegar la mercancía vía terrestre. Entonces ojo, no implica que México no pueda comercializar con Nigeria, pero no puede hacerlo vía terrestre. Entonces México vía terrestre solamente puede exportar ¿hacia dónde? Hacia Norteamérica, hacia Centroamérica y hacia Sudamérica. De igual manera entra en cuestión el factor de que, dependiendo de la zona exacta, tanto nacional como internacional, a donde quiera llegar, cuáles son las rutas o los caminos
que nos permiten llegar a dicha zona. Vamos a verlo de otra manera, pero el esquema es el siguiente. Nosotros, partiendo de lo que es nuestra escuela, el campus universitario interamericano, vamos a suponer que necesitamos llegar a centro de convenciones de Tlatelolco. Yo les pregunto, ¿hay transporte directo? No, no hay transporte directo. Entonces una manera que podríamos llegar es agarrar de la escuela a Indios Verdes, y ahí vamos a tener que agarrar ya sea Mexibus y nos bajamos en Simón Bolívar, y de ahí ya sea caminando o tomando taxi o algún otro camión y ya llegamos. O la otra sería agarrar a Indios Verdes y ahí tomar el metro a Tlatelolco. ¿A qué me refiero? Pues que efectivamente en lo que viene siendo la exportación habrá zonas a las que no se pueda llegar con un transporte terrestre directo. Habrá zonas a las que sí. Pero también tenemos que analizar el aspecto de si esta zona, digamos, qué tan cuidada está. Puesto que si la carretera, está bacheada, esto me puede reportar algunos problemas en lo que puede ser el mantenimiento de mi flota de transporte o incluso el deterioro de la mercancía. También entra en cuestión que dependiendo de mi tipo de mercancía, qué tipo de transporte es apropiado para ello. Si hablamos tal vez de qué, de helado, pues el helado tiene que ir en el carro refrigerador, ¿correcto? Y nuevamente así dependiendo de la naturaleza de la mercancía. Bueno, eso por transporte terrestre. Y también tenemos el transporte ferroviario, que es como quien dice el que va en la vía del tren. Son muy similares, pero aquí la diferencia también radica en que si tú transportas tu mercancía por transporte terrestre, a lo mejor puede ser el caso de que el coche, el tráiler o el transporte en cuestión te puede acercar hasta cierto punto y de ahí a lo mejor a la zona de entrega no hay un acceso como tal. Pero ya de lo cerca que estás y si la mercancía realmente no es mucha, a lo mejor incluso cargándola en mano se puede hacer la entrega. Pero el problema con el transporte ferroviario es que hay que verificar las líneas no las líneas de metro, sino las vías, cómo están, digamos, destinadas. ¿A qué me refiero? Nuevamente, estamos en México y ¿qué les gusta? Vamos a Colombia. Habría que verificar si efectivamente una red ferroviaria desde México tiene conexión directa con Colombia. Pero vamos a suponer que sí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros pretendemos llegar justamente hasta la zona sur de Colombia. Y resulta que la red ferroviaria de México a Colombia nada más llega como al centro. Aplica lo que les acabo de decir. Tal vez, digamos, el transporte primario o en mayor grado va a ser ferroviario. Pero debido a que no hay una red ferroviaria que nos conecte a la zona que estamos pretendiendo llegar, vamos a tener que auxiliarnos de otra ruta de transporte, que concordarán conmigo, tendrá que ser terrestre. Y nuevamente, pues es obvio, pero tengamos presente el aspecto de que si México pretende comercializar con Gran Bretaña, pues nuevamente es imposible hacer llegar la mercancía vía ferroviaria. Pero ojo, puede darse el caso de que a lo mejor México en primer grado hace llegar su mercancía al aeropuerto de Gran Bretaña y posteriormente de ahí al destino final vía ferroviaria o vía terrestre. ¿Me explico? Más que nada, la diferencia principal es que, como estamos notando, el transporte terrestre y ferroviario, ese sí forzosamente tiene que ser dentro del mismo continente, cosa que no pasa con el aéreo y con el marítimo.
Sea como sea, básicamente aspectos que ya habíamos visto como el contrato, el costo del flete, en caso de algún siniestro quién se hace responsable y demás, aplica en todos los medios de transporte. ¿Ok? Y también entra en cuestión lo que les comentaba del espacio terrestre, aéreo y marítimo. Algo que creo que también salta a la vista son justamente las capacidades de los transportes. ¿Cuántas veces no hemos visto que, por ejemplo, un tráiler de, digamos, de carga máxima de 8 toneladas, pero dicen, no, pues que sí me aguanta 8 toneladas y media, y justamente por eso, ¿qué pasa? Que se vuelca el tráiler o algún otro percance, ¿cierto? Bueno, pues nuevamente espero que todos estos aspectos del transporte, rutas, vías y demás estén claros. Cualquier duda o comentario me lo hacen saber.